Recording in progress. Hola, Hola, les doy les la doy la... bienvenida a todos. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, pues les doy la bienvenida a todos a este primer congreso de psicoterapia breve aplicada que titulamos Otras conversaciones son posibles. Muchos de ustedes ya me conocen, yo me llamo Lisette Quizamán y yo soy la directora del Centro de Terapia Breve Aplicada. Y me emociona muchísimo tenerlos aquí, para compartir estos 2 días. Vamos a tener 14 ponencias y el objetivo de este congreso es, pues, poder conversar. Justo por eso se llama así. Este congreso nace de una intención y de una idea que básicamente es el poder compartir entre colegas otras formas de hacer terapia, de poder abrir conversaciones honestas, de poder reflexionar acerca de lo que realmente pasa dentro de las consultas. A lo largo de estas ponencias, de estos 2 días, que tenemos una agenda bastante intensa, pero tiene la intención primordial de poder reflexionar en estos 4 años que justamente estamos celebrando en el Centro de Terapia Breve Aplicada. Hemos construido un espacio, una comunidad donde el conocimiento no se queda nada más en la teoría, sino también se lleva a la sesión, a casos reales, a decisiones que nos toca tomar como terapeutas en cada una de las consultas. Y justamente eso es lo que van a encontrar aquí hoy. Las ponentes que van a estar escuchando son parte del Centro de Terapia Breve Aplicada, han estudiado con nosotros, conmigo, el entrenamiento en terapia breve y no van a repetir conceptos, no vienen a dar clases, más bien vienen a compartir el criterio que han construido al momento de acompañar procesos, de hacer preguntas, de instrumentar intervenciones y de diferentes maneras de pensar la terapia. Entonces, ustedes que están aquí hoy, les agradezco mucho que nos acompañen justo a eso, a reflexionar sobre cómo poder formar parte de esta que pretende ser una conversación entre colegas, un espacio para compartir en conjunto, y les agradezco muchísimo por estar aquí. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con el contexto y justamente preparé un material que quiero compartirles y la ponencia se llama Otras presentaciones son posibles. Em, Voy a empezar contándoles, es más una historia en la que espero que me acompañen. Y esta historia se remonta a la Lisetti adolescente que estaba estudiando psicología y terminé la carrera. En ese momento, hace 20 años, yo pensaba que ya tenía todo. Tenía el título como psicóloga, había estudiado cosas, tenía muy buenas calificaciones, tenía muchos apuntes, tenía muchos libros, pero no me sentía lista. Estaba muy dudosa de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer en mi tiempo? ¿Y qué voy a hacer con estos conocimientos que aprendí? En ese entonces sí tenía mucha información, pero mi gran sueño, que era dedicarme a la terapia, se quedaba en pausa, se quedó como en stand-by, porque tenía mucha información, pero cuando estaba con una persona no sabía qué hacer con ella. Yo había estudiado pues lo que todos hemos estudiado, todas estas materias que nos dan en la universidad, psicoanálisis, terapia cognitiva, tenía muchos apuntes, tenía mucha información, pero no sabía cómo acomodarla. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y empezaba a tomar mis primeros casos, me preguntaba si realmente lo estaba haciendo bien o solamente parecía que era de esa manera. Entonces me cuestionaba mucho sobre si ya estaba lista para empezar a tomar casos, o si mejor no, mejor tenía que estudiar otra cosa, me faltaba estudiar en otra escuela, ahorrar un poco más y comprarme otro libro. Eh, y justo, ¿no? Pensaba en todas estas posibilidades, incluso decía, tal vez no sea para mí, tal vez el área clínica, pues no sea buena para esto y tal vez me convenga cambiar de camino o mantenerme en el que en ese momento estaba, que era trabajando en recursos humanos. Y sobre todo tenía mucha
muchas dudas porque sentía mucha responsabilidad del proceso terapéutico y pensaba mucho de que, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no sé ayudar a la persona? ¿Qué pasa si no sé qué hacer? Y en ese momento no era una falta de capacidad, porque mis maestros en los diferentes cursos, en la maestría, compañeros, me decían, no, tú tienes, ¿no? Aquí tienes los resultados, aquí están tus exámenes, aquí está tu diploma, aquí está todo lo que has acumulado, pero yo sentía como si sí, como si en ese momento, pues no tuviera la capacidad de poder abordar un caso yo sola. Me ponía muy nerviosa cada que iba a recibir a un consultante, porque a pesar de que me di cuenta que no nada más me pasaba a mí, sino que también le pasaba a mis compañeros, compañeras, me di cuenta que nos enseñaron muchas cosas, pero no necesariamente el cómo aplicarlo. Yo sabía exactamente qué decir, había estudiado protocolos, guías, tenía formatos de todo, de historia clínica, de todo tenía formatos, pero no sabía por qué es que lo estaba diciendo, ¿no? En ese momento decía, ah, pues es que esto viene de tal autor, de tal terapia, y yo tenía todo el contexto teórico. eh, y me di cuenta eso, que mi memoria en esos entonces estaba muy fortalecida porque me sabía manuales, ¿no? De los que quisieras. Por supuesto, el DCM-5, que era el que estaba cuando yo estudiaba. Yo estudiaba cuando estaba el 4. Me sabía la teoría, me sabía manuales, me sabía procedimientos de entrevistas, sabía pruebas psicométricas, sabía de teorías de la personalidad, sabía de muchas cosas, pero durante la sesión todavía dudaba de qué de todo eso aplicar, cómo hacerlo. Y conforme fui avanzando en mi práctica, me daba cuenta que lo peor no es que yo dudara de eso, sino también en algún punto me di cuenta que no podía decir eso en voz alta, porque estaba como en una situación paradojal de que estaba mal si lo decía a mis consultantes, por supuesto, pues jamás, porque ¿quién va a querer ir con una psicóloga que no sabe lo que está haciendo, a pesar de que yo tenía muchos diplomas colgados? Eh, no se lo podía decir a mis maestros porque ellos me decían, no, tú sí sabes, mira tú cuánto has avanzado, mira tus calificaciones, mira lo constante que has sido. No podía decirlo a mis compañeros porque me decían no, o había otra parte de competencia de, bueno, si no, pásamelo a mí. Y posteriormente, conforme fue avanzando el tiempo y fui trabajando también como maestra, muchos años en universidad, y muchos de aquí han sido alumnos míos, me he dado cuenta y cada vez se ha hecho más claro para mí que aprendimos algo y que a lo mejor no nos dábamos cuenta porque no se nombraba, o al menos yo tardé muchos años en notar. Y algo que vi muchos años después de haber salido y de haber trabajado en esto, es que nos enseñaron que hay una forma correcta de hacerlo. Nos enseñaban procedimientos, protocolos, y también es que si no aplicabas tal cual lo que te estaban diciendo, algo estaba mal o con la persona, y por eso es que hay muchos modelos terapéuticos que culpan a la persona, que culpan al cliente, ¿no? Que culpan a la persona de que esta persona es resistente, es que esta persona no está lista, es que esta persona no tiene motivación al cambio, es que esta persona no está dispuesta, y entonces culpamos a la persona que es la que nos necesita, o algo está mal con nuestra interpretación. No estamos viendo clínicamente, no tenemos el ojo, ¿no? El ojo clínico, no tenemos el criterio, no tenemos los conocimientos. Y finalmente terminamos pensando que hay algo malo con nosotros como terapeutas. Y entonces hay una forma correcta, y si no se hace tal cual, entonces hay un error que tiene que ver con esto. Y lo compramos, o al menos yo lo compré por mucho tiempo, que había esa forma válida y que esa forma era una manera seria de trabajar, y que si yo quería ser una psicóloga respetable, pues tenía que seguir los estándares de la industria, y que el estándar pues es lo que en ese momento más se repite, ¿no? Como todos llevamos estadística en la escuela y veíamos las medidas de tendencia central, pues es la moda, ¿no? Y justamente la moda es lo que se premia, es lo que todos usan,
es lo que no se cuestiona, es lo que tiene que hacerse porque es la mejor evidencia disponible. Y entonces, eso se vuelve como, como el ideal para los terapeutas y ese ideal a veces tiene un nombre, a veces se marketea de una forma específica y se le pone alguna etiqueta. A veces tiene autores que van siendo de moda, rimbombantes, muy aspiracionales. A veces esa moda es porque tiene 20 años de evidencia y tiene tal y tal estudio. Pero en todo eso se nos olvida que alguna vez fue una elección que en un momento los grandes autores que estudiamos estaban en las mismas que nosotros. Eh, y que esto fue una propuesta. Y toda esta modas psicológicas, se le llama monocultivo terapéutico. Y el monocultivo es como un campo en donde solo crece una cosa. Y esa cosa, pues es solo una forma de pensar, una forma de ser, una forma de posicionarte, y pues todo se vuelve igual. Mismas herramientas, mismas intervenciones, mismos resultados y por supuesto que los protocolos se pueden estandarizar, ¿no? Todos los que hemos hecho investigación sabemos que así funciona. Lo malo de esto es que terminamos comprando la idea de que hay una sola forma correcta de hacerlo y eso te quita poder como persona, como terapeuta, en dentro de la relación. Entonces, porque te mete en en una paradoja, donde si funciona, es porque aplicaste bien la técnica, el protocolo, porque te lo aprendiste, palomita. Pero si no funciona, es porque no la aplicaste bien. Y el problema es que nunca es el modelo, siempre eres tú o es tu consultante. Y eso desgasta, porque como terapeutas a veces podemos estar inmersos, inmersas, al menos a mí así me pasaba, en culpabilizarme y pensar, es que si un caso no avanzaba, yo decía, es que no lo estoy haciendo bien, es que me falta información, no hice la intervención correcta, me falta supervisión, no estoy escuchando, no soy suficientemente buena terapeuta para poder atender este tipo de casos. Y aunque me habían enseñado cómo hacerlo, también empezaba a notar que no me habían enseñado a confiar en mí. Porque si confiaba en mí iba a poder cuestionarlo y no se puede cuestionar lo único correcto. Y que aparte es parte de un proceso cognitivo. Eh, y justo esta parte interna mía me decía, pero ¿y si hay otra forma de serlo? ¿O todas las personas que nos dedicamos a la terapia nos sentiremos igual? Eh, y también pensaba que puedes tenerlo todo. Puedes tener cursos, seminarios, diplomas, como el que te va a llegar después de haber tomado este congreso, pero también puedes seguir sintiendo que no tienes permiso para pensar distinto, para intervenir diferente, para ser tú como persona, para ser tú como terapeuta, porque hay todas estas cosas que nos dicen que así debe hacerse, que entonces de pronto puede llegar a sentirse asfixiante. Pero el problema no es tampoco el modelo, es que compramos la idea de que hay una única forma de serlo. Y eso único es lo que funciona, lo comprobado, lo efectivo, lo que el monocultivo terapéutico dicta en ese momento. Y si algo se llega a salir, es duramente sancionado y casi casi que desechado. De eso no tiene bases, eso no es científico, eso es confuso, eso es incoherente, eso no tiene evidencia, esto no es serio, esto no es lo que nos enseñan que es la única manera de serlo. Y probablemente todo esto que estoy diciendo no es algo que esté descubriendo el hilo negro, por supuesto. Probablemente tú también ya lo has visto, lo has pensado, tal vez has compartido esta experiencia, pero a veces no nos damos permiso de reconocer que hay diferentes formas de acompañar, de ser, de intervenir, que hay preguntas distintas, que hay conversaciones distintas. Y en este punto, cuando yo estaba en todo este camino profesional, académico, personal, de pronto
pensaba como en una metáfora, y esta metáfora, esta pregunta que yo me hice es, ¿cuánto tiempo quiero sentir como si estuviera tomando agua de mar? Porque a mí así me pasaba, a mí así, yo así me sentía y también así veía a mis alumnos, a mis colegas, a mis compañeros. Y esto de sentir que estás bebiendo agua de mar es que, pues claro, como es salada, entre más tomas, más sed te da. Yo creo que todos los psicólogos compartimos un amor al aprendizaje, pero que a veces esta agua de mar yo la pienso como una avidez, ¿no? Como una desesperación de quiero otro curso, quiero otro libro, necesito, ¿no? Necesito ahorrar para otra certificación y lo hacemos tal vez desde una avidez porque probablemente conecta con una sensación de sentirnos incompetentes, incapaces, como con este síndrome de la impostora. Y en ese momento fue que me decidí a empezar a ver distinto, no porque aprendiera nada nuevo, sino porque dejé de creer que había una sola forma de posicionarme en terapia. Y curiosamente fue como si empezara a bucear en aguas más profundas, porque en ese momento sentía que el oleaje era tan bravo y me revolcaba con tanta fuerza que decidí sumergirme un poco más y ver más allá de los modelos, más allá de si tal o tal etiqueta, decía qué es lo que realmente hace que funcione. Y afortunadamente eso se fue compaginando con otras de mis formaciones, donde empecé a revisar más investigaciones, metaanálisis, pero hacerme más preguntas de fondo y que afortunadamente ha habido gente mucho más capaz y mucho más inteligente que yo que se las ha hecho mm, con tiempo de anticipación y que han encontrado respuestas bastante efectivas, como por ejemplo, ¿qué es lo que hace que la terapia realmente funcione, ¿no? Y entonces tenemos a estos grandes autores, Wampol, Lambert, a estas propuestas de factores comunes de éxito terapéutico, y me empezó todo a encajar, justo como el logo del CTBA, que son estas piezas de rompecabezas que embonan entre sí, porque decía, claro, el método, la técnica importa mucho menos de lo que pensamos. Importa la persona, importa el contexto, importa la relación terapéutica. Y en ese momento la pregunta dejó de ser, ¿lo estoy haciendo bien como terapeuta? Y más bien empecé a cuestionar y a reflexionar si estoy haciendo lo que esta persona necesita para ese momento de su vida, si esto es útil. Y empecé, en lugar de preocuparme tanto por autores y por cursos, empecé a preocuparme más por la persona que tenía enfrente de mí a cada momento. Y noté que se empezaron a desbloquear muchas cosas, que no me faltaban herramientas, sino que más bien me faltaba claridad, me faltaba dirección, saber exactamente cómo es que podía estructurar y cómo es que podía mover procesos terapéuticos para que fueran efectivos, para que fueran eficaces. Y cuando cambias la forma de ver eso, también cambia cómo te paras en sesión, porque tienes una claridad sobre la persona, sobre el contexto, sobre los recursos, sobre el trayecto o la ruta con la que vas a acompañar a la persona, y entonces te das cuenta que no es una fórmula, sino que, como decía Milton Erickson, una persona responde al servicio de otra persona. Y si bien un modelo te aporta, te ayuda, no te dice qué hacer, te dice cómo mirar, te dice qué caminos abrir. Y aquí viene un poco también una distinción porque si bien te puede limitar y te puede cerrar, como decía William James, a donde pones tu atención, pones tu realidad, también un modelo te puede, dice Matthew Seligman, puede abrir caminos para el cambio. Un modelo puede volverse una receta, pero no lo es. Más bien es una mirada, una dirección, posibilidades que se abren o cierran de acuerdo a él. Y otra cosa importante es que no necesitas tú como terapeuta un modelo y seguirlo como si fuera una religión y obsesionarte con él. Puedes elegir con criterio
desde dónde vas a mirar. Y justo en la terapia breve abrimos puertas, abrimos ventanas, abrimos posibilidades para tener esta flexibilidad terapéutica y poder elegir qué es lo que conviene más en este momento y poder hacer una terapia cortada a la medida. Específicamente en el método terapia breve y en el CTBA nos apoyamos de cuatro raíces: la raíz centrada en la persona, la raíz narrativa, la estratégica, la ericksoniana, y que es una propuesta simplemente para poder elegir y hacer que el camino sea mucho más sencillo. Dentro del Centro de Terapia Breve Aplicada no enseñamos un modelo, más bien se enseña a no depender de uno, a que cada uno de los terapeutas que van a estar escuchando en este congreso van a notar cómo cada uno tiene una forma diferente de decidir, con base en la evidencia disponible, por supuesto, con base en el criterio que como terapeutas tienen y con base en la ética, en lo que la persona realmente necesita. Y seguramente pueden darse cuenta que estos tres pilares es lo que actualmente se promueve como una práctica basada en evidencia. Por supuesto que se hace, pero a veces nos confundimos, o al menos me pasaba así, que me confundí y pensaba que era un curso nuevo que tomar, terapias basadas en evidencia. Y entonces empezar a ver y decir, claro, más bien la APA y las distintas asociaciones lo que nos recomiendan es a ser flexibles y tener criterio terapéutico para poder integrar la práctica y hacerla respondiente a las necesidades de la persona. Y justamente decidir en este contexto, porque no todo es igual, ¿no? Y por eso la frase de los psicólogos de pues depende. Ni todas las personas son lo mismo. Por eso estos tips de 5 tips para la ansiedad, pues tampoco funcionan. Y tampoco en todos los momentos, porque hay factores que tomamos en cuenta para, al entrelazarlos, tomar la decisión adecuada y de todas las cosas que sabemos, elegir cuál es la más conveniente en ese momento. Y otra cosa que probablemente no nos enseñan en la escuela y no nos enseñan en las diferentes formaciones es a dudar. Nos enseñan a tener respuestas, para eso nos dan tanta información. Y que a veces cuando dudamos, cuando tenemos una persona enfrente, podemos decir, no sé qué hacer, no, necesito supervisión, necesito ayuda, pásenme por favor un libro que me resuelva esto. Y probablemente esas dudas no son incompetencia, son más bien inteligencia terapéutica, es más bien que estás madurando como terapeuta y que sabes que a lo mejor el apegarte de una manera tan ortodoxa a un modelo puede ser insuficiente. Entonces, este no es un congreso de temas donde vamos a ver teoría, no son clases. Es un congreso donde nuestros queridos ponentes nos van a compartir la forma en la que deciden acompañar y mover los casos. Y que incluso en momentos complicados, donde aplicas una técnica y esa no funciona, hay que cambiar el rumbo. Y eso es capacidad de maniobra de un terapeuta. No es un fracaso, es más bien tu inteligencia terapéutica y tu madurez con tu propio estilo. Así que en este par de días no vienen a aprender teoría, vienen a ver casos reales, no casos de libros, no casos de 1950, casos de personas que han llegado con estos terapeutas, personas que nos pagan, que nos necesitan y que vienen en una situación compleja. Y decía Milton Erickson, eh, que no podemos curar todas las enfermedades, pero siempre podemos hacer algo por los que sufren. Así que sí, siempre podemos hacer algo, siempre podemos, básicamente dos objetivos en terapia. Siempre vamos a poder aumentar bienestar y disminuir malestar. Y entonces les vamos a compartir cómo lo hacemos, con casos reales, con procesos reales, con decisiones reales y con impacto real. Así que les doy la bienvenida a este nuestro primer congreso de terapia breve aplicada.
Muchas Pues gracias, muchísimas Lisette. gracias. Tendría unos minutos para si quieren hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, los voy a leer aquí por el chat antes de continuar con nuestra siguiente ponente. Entonces, si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión, con mucho gusto, estoy aquí para responderles. La idea del Congreso es poder conversar, justo por eso se llama así. Otras conversaciones son posibles. Si quieren ponerme las preguntas en el chat y aquí yo les voy leyendo, ¿sí? Sí, a Misada y dice que le ha pasado mucho de lo que menciono. Yo creo que es una experiencia compartida, no nada más por los años de estar en esto, sino también porque lo veo con los terapeutas que se forman en el centro, que superviso con los compañeros. Mi vida es la terapia, trabajo dando terapia, tengo el centro de terapia breve, formamos terapeutas, entonces lo veo muy de cerca y por eso es que quise abrir este espacio. Sí, Lau dice que no se trata de seguir una receta, sino de qué hacer con los ingredientes que tenemos. Muchas gracias, Marifer. Dice que creo que hemos estado en este lugar. Muchas gracias, Sí, sí, Pau, dice que chistoso que sea como un rasgo de terapeutas el sentir que nos falta para desempeñarnos como profesionales. Y también es algo aprendido, es algo que nos han inculcado un montón. Y yo misma lo he hecho en la escuela, sobre todo a nivel licenciatura y a nivel maestría, en muchos niveles. Lo he remarcado incansablemente de que hay que seguir estudiando, de que hay que seguir preparándonos, de que esto nunca acaba. Y tal vez he sido bastante irresponsable porque lo he repetido eh, sin realmente cuestionarlo, ¿no? ¿Y entonces en qué momento voy a sentir que soy capaz, que soy competente, que tengo suficiente, que podemos contentarnos y que muchas veces justo esos son temas de terapia, ¿no? Temas que vienen con nosotros, que nos traen nuestros consultantes. Pues muy bienvenidos.